Desde el año 2020 se ha estado utilizando de manera recurrente el término woke. Esto principalmente utilizado por movimientos políticos y sociales. En el espectro político principalmente ha estado siendo utilizado por eh, pues la derecha conservadora, la ultraderecha, ¿no? Este espectro por momentos ya no se sabe bien, ¿no? ¿Qué es lo que distingue la derecha de la ultraderecha? Al final hay principios, al menos culturalmente hablando, que pues son compartidos, ¿no? Al final se entiende que son perfiles conservadores, se entiende más o menos qué defienden y qué no. Y por ellos es que ha estado siendo, digamos que, usado o abusado el uso del término woke, principalmente para desprestigiar todo lo que en teoría ese, pues digamos, movimiento o tendencia woke defiende. Y aquí vamos a tratar de ser equilibrados, porque aquí el tema justamente del debate que se ha generado extremista, por momentos muy poco razonable o muy poco basado incluso en el más mínimo sentido común, ha permitido, tanto de un lado como del otro, que pues se desvirtúe demasiado el debate, que se lleguen a tomar ciertas cuotas políticas por parte de los movimientos de ultraderecha, que además lo woke lo han asociado los movimientos progresistas de izquierda, particularmente de Latinoamérica, pero bueno, en general en el mundo, porque no solo esto está aplicado para, digamos, los países latinoamericanos, hispanohablantes, sino incluso principalmente esto estuvo muy discutido en Estados Unidos por los mismos actores, ¿no? Los actores de ultraderecha. Trump mismo ha llegado a hablar del término, lo ha criticado. Y bueno, esto se enfrenta, insisto, a los movimientos que se llegan a sentir representados en lo woke, en lo que se ha designado como woke, que ha sido tan recurrente el uso despectivo del término que hoy ya se asocia puntualmente el término woke de manera despectiva, ¿no? Sin embargo, insisto, aquí lo que le ha faltado mucho al debate es un tanto de sensatez y equilibrio para no caer en los extremos, en los polos que llegan a ser muchas veces posturas insensatas, poco razonables o incluso, como decía, pues totalmente faltas de sentido común, del más mínimo sentido común, precisamente porque se imponen las ideologías de uno u de otro bando y estas ideologías se anteponen ante el sentido común y es ahí cuando empezamos a hablar ya pues de prácticamente dogmas, ¿no? Ya sea del dogma de la izquierda o del dogma de la derecha, pero que nos alejan de manera constante, ¿no? Hacia un entendimiento relativamente pues básico, ¿no? De las cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de una de las situaciones que más son, sin analizarlo demasiado, porque tampoco el punto acá es hacer una tesis, ¿no? De todo esto. Siempre insisto que aquí se dan un par de comentarios, algunos derivados pues generalmente de mi propia perspectiva, la gran mayoría, que a su vez están basados en mi propio análisis, pero no es la intención acá hacer un estudio exhaustivo de todo el movimiento. Ahí está, pues, Google, Wikipedia, ChatGPT o cualquier biblioteca académica digital para que se puedan informar. Acá yo tomaría algunas cuestiones, creo yo, pues digamos los highlights, ¿no? Las cuestiones más destacables para mi gusto. Hablando, por ejemplo, de un tema particular dentro de lo woke, se habla mucho también de manera paralela a la cultura de la cancelación. Y esto tiene justamente creo que distintos aristas o perspectivas desde donde se quiera tomar. Por un lado, creo que la cultura de la cancelación puede caer en excesos. Es claro que el hecho de que estas generaciones
particularmente nuevas, hayan entrado en esta dinámica de querer cancelar todo, querer bañar de moralidad todo desde su propia visión, sin alcanzar a entender que muchas veces eso no es posible, ¿no? O sea, la verdad es que tanto la ética como la moralidad de la sociedad se va adaptando conforme a sus tiempos, conforme a sus contextos y conforme a sus niveles de conciencia colectiva e individual, ¿no? Entonces es muy complicado que de repente vamos a decir algo que ayer te parecía aceptable, hoy ya no lo sea, y simplemente por ese cambio, pues empieces a tratar de criminalizar o cancelar, ¿no? De manera suavizada todo aquello que no coincide con tu visión del mundo, con tu visión de las cosas, con tu visión de la moralidad, de la ética, en resumidas cuentas y para más claro, con tu visión de lo que crees que está bien y que se conflictúa con tu visión de lo que crees que está mal. Entonces todo lo que creas que está fuera de ese marco lo empiezas a cancelar y se empieza a hacer demasiado excesivo, exhaustivo, innecesario, pues llegar a puntos en donde te la pases cancelando prácticamente todo lo que esté, insisto, en discordancia con tu visión del mundo y de las cosas, ¿no? Está un poco, insisto, sesgada la forma en la que tú puedas creer que puedes estar cancelando no solo personas, sino situaciones o culturas. Ahora, sí creo que es necesario, porque es una parte muy, siempre ha sido un tema complicado, siempre ha sido complejo tratar de definir los límites de la ética y la moralidad, o sea, es un tema no de hoy, sino de toda la vida, que siempre genera debate, ¿no? Esta cuestión entre, pues, puntualmente saber qué como sociedad, qué consideramos que está bien y qué está mal, pero sí creo que conviene hablar de esto y debatirlo, ¿no? Para justamente tampoco, o sea, si bien no vamos a cancelarlo todo, no es deseable, no es recomendable, no es tampoco, siento yo, lo más saludable. Tampoco podemos caer en el otro extremo de decir, bueno, no vamos a cancelar nada, vamos a permitirlo todo, vamos a normalizar todo, incluyendo la violencia, el racismo, el abuso, ¿no? O cualquier manifestación de violencia, y además vamos a aplaudirla, ¿no? Vamos a celebrarla. No nos podemos cargar a ningún extremo. Y creo que justamente ahí, en esa parte, es donde entra la ultraderecha, ¿no? Creo que se ha estado queriendo aprovechar de que, si bien hay un exceso de cancelación en ciertas tendencias de estas nuevas generaciones, también creo que hay cosas que, vamos, no necesitas ni siquiera llamarte woke para defender, por ejemplo, que el racismo está mal. Porque eso es en donde empieza a caer ya también la ultraderecha, ¿no? Ya no solo pone en duda lo woke, sino ya incluso pone en duda cosas que han sido históricamente, vamos, pues comprobadas, como el fenómeno del racismo, ¿no? O sea, ya no solo pone en duda lo woke, sino que ya dice, bueno, el racismo no existe, todo está en tu cabeza y la persona, no hay personas racistas, casi casi como diciendo el Ku Klux Klan no existe tampoco, nunca existió, nunca ha existido la segregación racial, ¿no? Las personas nunca han sufrido abusos por su color de piel, o sea, empiezan ya también a tener una disonancia cognitiva medio enfermiza los personajes de ultraderecha tratando de negar la realidad o negar la historia o negar los procesos históricos que marcaron sociedades y generaciones. Entonces hay que tener cuidado con no caer en ninguno de los dos extremos, porque insisto que lo ha aprovechado mucho la ultraderecha, ¿no? Diciendo, tratando como de ridiculizar todo lo que es woke, llamándole woke así, con la mano en la cintura muy fácil, sin hacer mucho análisis social, diciendo, bueno, no, es que el woke pues lo está usando los movimientos progresistas que se quieren victimizar todo el tiempo y que pues todo lo quieren agarrar también, ¿no? Desde su trinchera como con fines políticos, ¿no? Y así te puedes decir, hablaba al inicio de, bueno,
del racismo, pero también está, digamos, la desigualdad, está particularmente los de ultraderecha están muy, pues creo yo, enfocados o obsesionados también con los movimientos feministas, ¿no? Diciendo, bueno, es que de igual forma, ¿no? El feminismo no existe, el racismo no existe, la desigualdad no existe. O sea, de alguna manera estos personajes de ultraderecha niegan que exista un mundo entre opresores y oprimidos, lo cual, insisto, por momentos parece que también raya en una negación de la realidad, ¿no? Eh, de nuevo, no es un tema de, ni de cargarnos a estarlo cancelando todo, ni tampoco de estar negando, pues, crímenes, abusos sistemáticos que han sufrido, insisto, sociedades, tal vez aquellos que dicen que el racismo no existe, pues es precisamente porque pues nunca lo han padecido. En estos ámbitos académicos se llega a hablar del privilegio, cosa que también muchos personajes de derecha niegan que exista, ¿no? O sea, niegan que haya privilegiados en el mundo. Ellos creen que todos nacimos con las mismas condiciones sociales, político-culturales, económicas, ¿no? Y que al final es labor de cada quien salir del hoyo, ¿no? O sea, son visiones al final de derecha, ¿no? Que son muy individualistas, que todo lo asocian a muchos también preconcepciones equivocadas del mundo. Y es ahí donde también a su vez ellos se quejan de la izquierda progresista que lleva lo woke, pero curiosamente ellos mismos están llevando sus propias agendas cuando están criticando lo woke. O sea, doble morales, ¿no? Es una hipocresía típica de movimientos también de derecha que critican lo woke, no sin antes querer prohibir, por ejemplo, el aborto, ¿no? Entonces, pues sí te dice qué no hacer para que ellos después te den la receta de qué es lo que según ellos tenemos que hacer. El aborto es algo que critican ellos demasiado como buenos representantes de derecha. No es el momento de momento para que en este video yo eh, pues haga un análisis sobre el aborto o no aborto. En lo particular mi postura es que el aborto es viable porque finalmente, insisto, son tan individualistas los personajes de derecha que piensan ellos el aborto como un momento, ¿no? No entienden que esto es un proceso y que el ser humano no solo es mientras se gesta, sino mientras vive, y no solo es el momento de la gestación, sino también cuando nace y cuando crece y cuando se desarrolla ese ser humano y las formas en las que llega, ¿no? Entonces ellos creen que nada más se puede abortar en esos 9 meses. A una persona se le puede abortar, claro, no en el sentido técnico, pero se le puede abandonar de muchas otras formas y puede llegar a tener muchas otras formas de que la vida se le empiece a complicar. Entonces, creo que el aborto es algo que debe ser legal, porque al final, insisto, las personas no solo se les puede lastimar, según la concepción de los antiaborto, pues cuando decides no tener al bebé. También un bebé nacido en condiciones o contextos complicados va a sufrir. Entonces, aquí parece que es un tema muy moralista, generalmente religioso, estas preconcepciones equivocadas que tienen de tratar de defender a toda costa por su simple ideología también, el tema de no permitirle a las mujeres que decidan qué hacer, porque al final, ¿quiénes son los que además hablan muchísimo del aborto? Son hombres, de los que están en contra del aborto. Y es muy curioso, ¿no? Porque el tipo no tiene ni siquiera la más mínima idea de lo que es un embarazo, ya se pone a hablar de qué hacer a la mujer respecto a su propio embarazo y si abortar o no. Entonces es como si un hombre se quisiera poner a explicar la menstruación a una mujer. O sea, no es menor, porque alguien me podría decir, es que no necesito ser mujer para entender la menstruación. Yo diría, pues tal vez en literatura no, pero eso es justo lo que siempre les falta a los
movimientos políticos de derecha, una verdadera empatía, ¿no? De entender que no se vive de la misma forma. Por más que lo leas en libros de biología, la menstruación o el embarazo, hay cosas que no están en los libros. Hay cosas que solo una persona que lo vive lo entiende y sabe los procesos tan complicados que son. Pero para eso son muy buenos los de derecha, para decirle a las personas qué hacer o qué no, según sus propias normas, reglamentos, instructivos morales, ¿no? Los de derecha les encanta decirle al otro qué hacer moralmente, qué está bien, qué está mal, ¿no? Por tomar un ejemplo, esto del aborto, que insisto, es una de las cuestiones que más llegan a atacar los de derecha y que por supuesto toman como parte de la agenda woke, que es muy, muy amplia, digamos, porque pues involucra muchos movimientos, insisto, desde el racismo, desde la desigualdad o el feminismo. Con esto no estoy diciendo que también, por la parte, por ejemplo, de los movimientos feministas, en los últimos años especialmente, porque hay que entender que el feminismo tiene una historia ya extensa, desde los, por ahí de los 60 ha tenido diversas olas, pero en estas últimas manifestaciones de estos últimos años, yo creo que ya va para décadas, sí, no se puede decir tampoco que todas las formas, ¿no? Sí, es entendible que hay cosas y situaciones, fenómenos sociales que deben de atenderse, pero es entendible que también han llegado a caer en ciertos excesos, para mi gusto, ¿no? En las formas que muchas veces estos movimientos feministas llegan también a decir, bueno, no importa que yo queme tu coche para que tú sepas que el movimiento feminista importa. Yo creo que ahí sí hay líneas importantes donde, insisto, no nos debemos de permitir, por más ideologizados que estemos, de la derecha o de la izquierda, darnos el lujo de perder el sentido común. Porque una vez perdiendo el sentido común, en verdad ya estamos totalmente adoctrinados. Estamos pues básicamente defendiendo nuestros propios dogmas. Y eso de manera general, de manera colectiva, como sociedad, nos puede llevar a lugares sumamente peligrosos en los cuales creo ya estamos. Hoy mismo está habiendo un resurgimiento de muchas cosas bastante perversas que se creían enterradas, pero que simplemente se mantuvieron ahí bajo las sombras. Un poquito se hizo este esfuerzo de meterlas debajo de la alfombra, creyendo que ya con eso bastaba, con ignorarlas y no verlas para pensar que no existían. Pero hoy mismo están resurgiendo movimientos desde el nazismo. Claramente estamos viendo el sionismo a su máximo esplendor. Es irónico siempre ver que los judíos sionistas se convirtieron pues en todo aquello que juraron destruir, y ahora son ellos, una vez que ellos fueron las víctimas y que durante décadas estuvieron lloriqueando al respecto, ahora se hayan convertido irónicamente en los victimarios de todo el pueblo palestino, entre otros países que ya han estado atacando, ¿no? Entonces, hoy está habiendo un resurgimiento, insisto, desde el nazismo, del sionismo, del fascismo. O sea, hay hasta movimientos que han resurgido como el del Ku Klux Klan hoy. Estoy hablando del año 2024, cuando creíamos que muchos de estos movimientos ya, bueno, ya habían sido, ¿no? Bueno, ahí están, ahí siguieron latentes, en stand-by, pero nunca se terminaron de aniquilar porque el pensamiento por momentos es muy persistente. La ideología es muy persistente. Mientras haya alguien que tenga esa idea sigue viva. Entonces, a eso es a lo que voy. Hay que tener mucho cuidado con tener doctrinas tan recalcitrantes, tan no negociables, que nos vuelvan necios, que nos vuelvan ciegos, que nos vuelvan totalmente intolerantes sobre la postura ajena, ¿no? Esa es gran parte del problema. Y aquí lo voy a unir a una frase que decía Karl Popper, que es: hay que tener también cuidado con los intolerantes. ¿Cuál es el límite de la tolerancia? Porque uno podría predicar la tolerancia, que bueno, hay que tolerar y tolerar, bueno, pero ¿hasta dónde? Porque creo que, como bien dice Popper, no es posible tolerar a los intolerantes. Hay que tener un límite claro. No es deseable, no es recomendable. Esa paradoja le llamó la intolerancia la intolerancia de la intolerancia, ¿no? O la tolerancia de la intolerancia.
¿Cuál es el límite para tolerar aquel que sea excesivamente intolerante contigo, con otros? Y es un riesgo muy importante porque justamente nos puede llevar a situaciones no solo de conflicto, sino de una plena y total guerra, que es de hecho para un poco para donde vamos. No solo en términos reales, fácticos, hoy están ocurriendo muchas guerras en el mundo, sino guerras locales, ¿no? Hay mucha tensión social, por momentos parece que guerras civiles están ahí latentes, ¿no? En lugares muy politizados, ahora acaba de ganar Trump. Yo la verdad llegué a asumir o creer que iba a ser complicada esa transición. Me sorprendió que no lo fuera. Yo en algún momento sí dije, bueno, en una de esas hasta se arma una guerra civil ahí. Pero el hecho de que no haya pasado ahora no asegura que no pueda pasar en una semana, en un mes, en un año. Realmente estamos en una olla express social actualmente en el mundo que realmente estas cosas podrían pasar en cualquier momento. Más si seguimos echándole leña al fuego, como insisto, muchas posturas tanto de un lado como del otro, que lejos de tratar de llegar a la, digamos, diálogo constructivo e inteligente, empiezan a adoctrinarse en sus propias trincheras y doctrinas, en sus propias ideologías, y esto pues vuelve una sociedad de puros dogmáticos, ¿no? Personas con dogmas que no están dispuestas precisamente a razonar. Lo más irónico de esto es que muchos de estos de cualquier extremo se venden a sí mismos como los grandes intelectuales. Yo creo que un gran intelectual no es el que más piensa, no es el que más lee, no es el que más citas bibliográficas te enseña, es el que es capaz de reconocer, primero que se equivoca, de tener autocrítica y a su vez de poder escuchar al otro, como esta frase que dice, podría dar la vida, tal vez no defiendo ni creo en lo que tú dices, no estoy de acuerdo, pero daría mi vida con tal de que lo digas y de que lo pienses. O sea, el hecho de que no estés de acuerdo con la postura del otro no implica necesariamente que tengas que aceptarla, pero puedes escucharlo respetuosamente, puedes debatir, puedes intercambiar. Y yo creo que si hay intelectuales, si es que existen, son esos, los que son capaces de poder realmente tener una escucha empática, un diálogo empático, donde realmente logre escuchar al otro, entenderlo y tener el discernimiento suficiente para poder decidir qué toma y qué deja, sin que esto implique agresiones, sin que esto implique tratar de imponerse al otro, sin que esto implique intentar tener este complejo de superioridad intelectual o académica que muchos, insisto, muchos supuestos, entre comillas, intelectuales creen que tienen o se jactan de tener, no son intelectuales, ¿no? Son realmente personitas acomplejadas. Eh, Suelen ser muy peligrosos porque hay mucha gente que les cree, ¿no? Hay mucha borregada que los idolatra y de la noche a la mañana ya son tomados como gurús de lo que tú quieras, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas posturas. Hoy no abundan los perfiles de personas que tengan la capacidad de discutir, dialogar y debatir y sin tener que, insisto, tratar de imponerse o agredir al otro. Prácticamente esas posturas no existen. Un debate ejemplar en ese sentido me parece, por ejemplo, el que tuvo este debate clásico de Noam Chomsky con Foucault. Pues me parece los debates que hoy no existen, ¿no? O sea, hoy en YouTube te encuentras cualquier cantidad de, insisto, youtuberos disfrazados de intelectuales, youtuberos patéticos, por cierto, by the way, disfrazados de intelectuales que hasta en sus propios canales ponen, aquí yo humillé a una feminista, miren cómo humillé a un zurdo, miren cómo humillé, o sea, este tipo de personajes ridículos que realmente, insisto, de intelectuales no tienen absolutamente nada. Su fandom generalmente suelen ser, pues, pubertillos, ¿no? Ahí que también todavía tal vez no puedan alcanzar a entender de qué van las cosas. No se trata de humillar al otro, no se trata de ridiculizar al otro, se trata de aprender mutuamente. Insisto, se la han creído estos youtubers ridículos precisamente porque hay pubertos que piensan igual o peor que les aplauden, ¿no?
Entonces, hoy estamos en una época muy importante donde tenemos que empezar de nuevo a tener el discernimiento, el equilibrio suficiente. Voy a cerrar este tema de lo woke diciendo que creo, sumado y ligado a lo que había dicho de Karl Popper, es bien importante no caer en los excesos, así como es bien importante tener límites claros. ¿Esto qué quiere decir? Que como sociedad, y eso sería lo ideal, porque obviamente hoy veo que estamos muy lejos de poderlo lograr y no veo que vayamos en ese sentido precisamente, creo que vamos backwards, no vamos hacia adelante, vamos para atrás. Pero lo ideal sería que la sociedad aprendiera a discutir, aprendiera a debatir. La sociedad que hoy tenemos no sabe hacer eso. O sea, no estamos educados para eso. Como dice el meme, no estamos listos para esta conversación. Tal cual. La sociedad hoy es muy intolerante, pero una intolerancia basada tristemente en la ignorancia, en la arrogancia. Y en la arrogancia no solo de los ignorantes, no solo basada en la arrogancia de la ignorancia, sino basada en la arrogancia de los que creen que sí saben, que es otro tipo de ignorancia, ¿no? O sea, está basada en la ignorancia pura y en la arrogancia de los ignorantes que creen que lo saben todo y además se creen expertos de todo tipo de materia, ¿no? Política, social, económica, científica, religiosa, espiritual, en fin. Hoy tenemos coaches de todo, masterclass de todo. Personas, insisto, que no digo que todos en esos campos sean malos. Ya dije quiénes creo que hay que escuchar con más atención. De nuevo, son aquellos que saben, que no lo saben todo, que tienen una disposición para aprender del otro y que lo pueden escuchar también, sin tener que precisamente compartir su idea o su visión de las cosas ni del mundo. Pero de nuevo, esos no son la mayoría. La mayoría son los intolerantes. Y mientras esta sociedad siga siendo intolerante, es muy complicado poder dialogar. Pero ese sería el primer paso, aprender a dialogar, aprender a discutir, aprender a debatir. Tristemente, insisto, es el primer paso, pero siento que estamos lejos. ¿Cuál es el segundo? Pues que una vez que aprendamos a discutir, sepamos discutir de los temas incómodos, porque no nada más se trata de discutir de lo que creemos que es entretenido y divertido, ¿no? Vamos a hablar de las cuestiones incómodas, ¿no? Vamos a tratar de chocar con nuestras propias visiones, justamente tratando de superar la disonancia cognitiva, de que dejemos de creer o tener sesgos de confirmación de querer solo creer lo que ya creíamos o preconcebíamos de manera previa, porque eso es muy fácil. Lo que nos hace crecer realmente es enfrentarnos con visiones opuestas, que nos enfrenten a nuestras propias visiones y en ese mismo sentido complementemos o hagamos crecer nuestra visión y entendimiento de las cosas. Por último, creo que para justamente no caer en los excesos de los cuales se ha aprovechado, como decía al inicio, de la ultraderecha para descalificar o ridiculizar el movimiento woke, creo yo que hace falta definir los límites. El tema de lo woke últimamente es que parece ser que ya está hablar y decir que ser racista con una persona es woke. Y esa ha sido la estrategia muy básica neandertal de los de ultraderecha que muchos les han creído y comprado. Ahora resulta que por tratar de no discriminar a una persona por cualquier razón, por cualquier condición, o de no ser racista con una persona por cualquier razón, ahora resulta que uno es woke. Si ese es el caso, llámeme woke. Yo preferiría llamarme una persona con simple y básico sentido común, que entiende que no está bien agredir a una persona por su color de piel, que no está bien discriminar a una persona por su estrato económico, social, y si ese es el caso, llámenme woke. Pero a ese nivel también se ha ridiculizado también la propia ultraderecha, ¿no? Tratando de decir que nada más porque tratamos de pensar que el abuso está mal hacia una mujer, hacia una persona negra, hacia una persona pobre, ahora somos woke.
Ahora, yo soy una persona que se considera políticamente de izquierda. Si me quieren llamar woke, insisto, por defender cosas que creo que son de puro sentido común, adelante. Pero eso no, que al final es un ad hominem básico, me van a llamar woke o zurdo o lo que ustedes gusten, pero el ad hominem todos sabemos que no va a invalidar el argumento esencial, que es aquí el racismo y la discriminación y el abuso de quien venga no son bienvenidos. La violencia no es bienvenida, porque no somos simios ni neandertales, aunque los de ultraderecha por momentos se quieran comportar como tal o quieran validar pues la violencia, la discriminación y el racismo, ¿no? Simplemente tratando de ridiculizar los excesos que ya comenté. También puede por momentos tener el lado woke o de la cancelación extrema, ¿no? Entonces, acá lo importante es definir el límite, ¿no? Vamos a decir en uno de los, creo yo, ejemplos que creo y quisiera pensar, todos estamos de acuerdo con que la pederastia es totalmente repudiable, es miserable, y todos, quiero pensar, estamos en consenso en sociedad que es algo que no podemos permitir como sociedad. No faltará el enfermo que esté de acuerdo, pero es algo que como sociedad todos tenemos que luchar, no importa si eres de izquierda, de derecha o de centro, de arriba, de abajo, todos tenemos que estar en contra de ese tipo de cuestiones. Volviendo a lo de Popper, son esos límites los que como sociedad, por eso es que tendríamos que aprender a discutir antes, tenemos que acordar en qué sí estamos de acuerdo, qué límites son los que no vamos a tolerar, nadie como sociedad. Y una vez ahí, pues trabajar en ese sentido. Mientras, insisto, tengamos visiones dogmáticas de las cosas, es muy difícil lograr eso. Vamos, sentido común humano, ya no importa qué bandera tengas, ya no importa qué ideología tengas. Sentido común humano, que eso se supone que es de las pocas cosas que nos llegan a distinguir de los animales que por momentos parecen hasta más racionales que nosotros. Entonces, creo, digo, somos animales, pero en teoría éramos de los racionales. Por momentos yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que a veces de verdad un gato es más inteligente que un ser humano. Entonces, creo que es bien importante definir estos límites para justamente poder pues dialogar y conversar sobre lo que creo por puro sentido común, más allá de uno si es woke o no, no debe permitir en la sociedad. Y como bien, y con eso cierro, dice Karl Popper, no ser tolerantes ante la intolerancia, pero no solo ante la intolerancia, yo agregaría a la frase de Popper, no debemos de ser tolerantes, sí, ni con la intolerancia, pero tampoco con el abuso, con el racismo, con los que discriminan, con los que violentan, porque al final esas personas son las que nos están arrastrando, no solo en lo individual, sino como sociedad, prácticamente a la destrucción de nuestras comunidades y de nuestro mundo.